El aire en la iglesia de Santa Eulalia pesaba con dolor, pero extrañamente quieto. Acababa de enterrar a mi padre, Antonio Vega Montero, el único hombre que me había protegido incondicionalmente, y trataba de mantenerme entera frente a los invitados, los abogados y mi marido, Carlos. Mi corazón era una tormenta de dolor y silencio, pero nunca imaginé que el siguiente golpe vendría no del destino, sino del mismo hombre al que había confiado mi vida. La catedral de piedra antigua en el centro de Madrid, donde mi familia había asistido durante generaciones, estaba llena de rostros conocidos y desconocidos, algunos genuinamente afligidos, otros simplemente cumpliendo con las formalidades sociales que estos eventos demandan. El ataúd de roble oscuro de mi padre descansaba frente al altar, cubierto de claveles rojos, y un rosario que había pertenecido a mi abuela. La luz se filtraba por los vitrales antiguos, creando patrones coloridos que contrastaban cruelmente con el negro de nuestras ropas de luto. Mi padre, un empresario respetado en toda Andalucía, había construido su fortuna desde cero. Empezó con una pequeña tienda de aceites en Sevilla y terminó con una de las distribuidoras más grandes de aceite de oliva en toda España. Su honestidad y trabajo duro eran legendarios entre sus colegas y empleados. Para mí, era simplemente papá, el hombre que me leía cuentos de García Lorca antes de dormir y me enseñó a montar a caballo en nuestra finca de Jaén. Mientras el párroco, don Ignacio, susurraba las últimas oraciones, sentí la mano de Carlos tensarse sobre la mía. Lo miré de reojo, notando una extraña agitación en su rostro que no correspondía al momento. Antes de que pudiera interpretar su expresión, se puso de pie abruptamente, su voz cortando como un cuchillo la solemnidad de la sala. «Los 9 millones de euros que has heredado», gritó, su dedo apuntándome como una daga, «irán directamente a mi madre. Recoge tus cosas y desaparece». Sus palabras rebotaron en las paredes centenarias, dejando tras de sí un rastro de jadeos y murmullos. Sentí que toda la iglesia giraba hacia mí, sus rostros pintados con conmoción e incredulidad. Mi tía Dolores, sentada en la primera fila, se persignó rápidamente, como si hubiera presenciado una blasfemia. El primo Javier, siempre diplomático, intentó ponerse de pie para intervenir, pero se quedó paralizado ante la magnitud del escándalo. La vieja amiga de mi padre, Marisol, dejó caer su abanico negro al suelo de mármol, el sonido resonando en el repentino silencio que siguió al arrebato de Carlos. Por un momento, me congelé. Mi dolor se mezcló con la traición, haciendo difícil respirar bajo el pesado velo negro que cubría parcialmente mi rostro. Pero entonces, algo extraño sucedió. En lugar de llorar, en lugar de derrumbarme bajo la humillación, sentí una risa elevándose dentro de mí, una risa amarga, casi liberadora, que se escapó de mis labios, silenciando los susurros. Ellos no lo sabían todavía, ninguno de ellos, que mi marido acababa de sellar su propio destino. La tía Carmen, siempre atenta a los detalles, se acercó a ofrecerme un pañuelo bordado con las iniciales de la familia. Lo tomé mecánicamente, pero no había lágrimas que secar, solo una extraña calma que comenzaba a apoderarse de mí, como el sol que finalmente rompe entre las nubes después de una tormenta devastadora. Carlos permanecía de pie, su 1,80 m imponente ahora reducido por la vulgaridad de su propio comportamiento. Su traje negro, comprado especialmente para la ocasión en el Corte Inglés, parecía ahora demasiado grande para contener su mezquindad. A su lado, su madre, doña Mercedes, sonreía sutilmente desde su asiento, un gesto apenas perceptible que confirmaba lo que siempre había sospechado. Ella era la arquitecta detrás de esta traición. El abogado de mi padre, don Ernesto Quintana, un hombre de 70 años con más sabiduría legal que todos los presentes juntos, se ajustó las gafas y me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Era compasión? ¿O acaso sabía algo que yo desconocía? Los murmullos comenzaron a elevarse nuevamente. Escuché fragmentos de conversaciones. Siempre sospeché que se había casado por dinero. Pobre Lucía, primero su padre y ahora esto. ¿Cómo se atreve a hacer semejante escena en un funeral? La vergüenza que debería haber sentido fue reemplazada por una claridad inesperada. Cada mirada de lástima, cada susurro escandalizado, cada gesto de incredulidad, todo ello formaba parte de un momento que, aunque doloroso, estaba destinado a suceder. Como si mi padre,
Desde donde estuviera, hubiera orquestado esta revelación para protegerme una última vez. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mi vestido negro de lana merino. Las miradas se clavaron en mí mientras daba un paso adelante, luego otro. No hacia Carlos, sino hacia el ataúd de mi padre. Apoyé mi mano sobre la madera pulida, sintiendo su frialdad. «Gracias, papá», susurré, lo suficientemente bajo para que nadie más escuchara. «Por todo». Y entonces me giré para enfrentar a mi marido y a los presentes, con una sonrisa que no era de alegría ni de triunfo, sino de pura determinación. La iglesia de Santa Eulalia había sido testigo de muchos dramas familiares a lo largo de sus siglos de existencia, pero sospecho que pocos tan reveladores como el que estaba a punto de desarrollarse. Una vez creí en él. Cuando nos casamos en aquella pequeña ermita de Ronda, con vistas al Tajo y el valle extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, pensé que había encontrado a alguien que me valoraba por quien era, no por la fortuna que mi familia llevaba. Carlos me prometió lealtad, compañerismo y protección mientras bebíamos el fino jerez en nuestra primera noche como marido y mujer en el Parador Nacional. Nos conocimos en la Feria de Abril de Sevilla. Yo acababa de terminar mis estudios de arquitectura en Barcelona y había vuelto a casa para trabajar en el estudio de mi padrino. Carlos apareció una noche en la caseta de mi familia, invitado por un amigo común. Alto, con ojos color miel y una sonrisa que parecía sincera, destacaba entre la multitud con su traje de lino claro. Bailamos sevillanas hasta el amanecer, y cuando me acompañó a casa, bajo los naranjos en flor del barrio de Santa Cruz, sentí que algo importante había comenzado. Durante nuestro noviazgo, Carlos se mostró interesado en mi trabajo, en mis ideas, en mis sueños. Recuerdo largas conversaciones en la Plaza de España, compartiendo horchata y planes de futuro. Nunca mencionó mi posición económica, aunque seguramente la conocía. Mi padre, siempre cauteloso, lo invitó varias veces a nuestra finca en Jaén, observándolo con esa mirada penetrante que reservaba para juzgar el carácter de las personas. «Ten cuidado, Lucía», me dijo mi padre una tarde mientras paseábamos entre los olivos centenarios. «No todos los que te toman de la mano sostienen tu corazón». En ese momento, pensé que simplemente estaba siendo sobreprotector, pero ahora sus palabras ardían en mi memoria con una claridad dolorosa. Con el tiempo, comencé a notar las grietas en nuestra relación. Pequeños comentarios sobre dinero, la forma en que su madre siempre interfería en nuestras decisiones y la sutil presión para transferir pequeños activos a su nombre. La primera alarma sonó cuando, apenas 3 meses después de nuestra boda, Carlos sugirió que vendiera la casa que había heredado de mi abuela en Toledo para invertir en un negocio prometedor, con su primo Enrique. «Es una casa vieja, cariño», insistió mientras cenábamos en nuestro apartamento del barrio de Salamanca. «Nunca vamos allí, y el mantenimiento cuesta una fortuna. Piensa en lo que podríamos hacer con ese dinero». Me negué, por supuesto. Aquella casa guardaba los recuerdos de mis veranos de infancia, el aroma a azahar del patio interior, las historias que mi abuela Pilar me contaba sobre la guerra civil, mientras preparaba torrijas en la cocina de azulejos andaluces. Carlos fingió entender, pero durante semanas su humor cambió, volviéndose distante, frío. Luego vino el préstamo para su madre. Doña Mercedes necesitaba renovar su piso en el centro de Madrid, un capricho repentino que aparentemente no podía esperar. 200.000 euros que salieron de nuestra cuenta conjunta, sin que yo firmara ningún documento. Cuando lo confronté, Carlos se mostró ofendido. «Es mi madre, Lucía. ¿Esperabas que la dejara vivir en condiciones indignas?». Sus palabras estaban cargadas de culpa, y terminé sintiéndome egoísta por cuestionarlo. El patrón continuó. «Un reloj de lujo para su cumpleaños. Me lo merezco por trabajar tanto. Un coche deportivo. Es una inversión. Se revalorizará. Préstamos a amigos que nunca se devolvían. Inversiones fallidas que siempre parecían beneficiar a algún familiar suyo». Mi cuenta bancaria se fue reduciendo gradualmente, mientras la influencia de su madre crecía como una sombra sobre nuestra vida matrimonial. Doña Mercedes, viuda de un funcionario del gobierno con pretensiones aristocráticas pero bolsillos vacíos, siempre encontraba maneras de recordarme sutilmente que yo no pertenecía a su círculo social. A pesar de que mi familia tenía más dinero y, francamente, más clase que la suya, ella insistía en tratarme como si me hubiera hecho un favor al permitir que su hijo se casara conmigo.
«Qué suerte tiene Carlos de ser tan paciente», comentaba mientras tomábamos café en Mallorca, donde habíamos alquilado una villa para pasar el verano. No todas las familias entienden las responsabilidades que conlleva un apellido como el nuestro. La verdad es que el apellido Mendoza de Carlos no aparecía en ningún libro de historia, ni tenía escudo heráldico, a diferencia del Vega Montero de mi familia, que databa de la época de la Reconquista. Pero aprendí a morderme la lengua y sonreír, por amor a la paz, y al principio, por amor a Carlos. Mi padre lo vio todo desde el principio. Durante nuestras comidas dominicales en la finca, observaba cómo Carlos hablaba constantemente de negocios, de contactos importantes, de oportunidades que requería una pequeña inversión inicial. Papá escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, pero nunca comprometiendo un euro en aquellos esquemas. «El dinero no compra la felicidad, Lucía», me dijo una vez mientras recogíamos aceitunas juntos, una tradición familiar que Carlos siempre evitaba con alguna excusa. «Pero la falta de dinero puede comprar mucha miseria si te rodeas de las personas equivocadas». Ignoré las señales porque el amor me cegó, o quizás porque elegí la ceguera al ser más fácil que enfrentar la verdad. Carlos había estado tejiendo un plan durante meses, tal vez años. La sincronización de su arrebato en el funeral no fue una coincidencia, fue una actuación calculada. Quería avergonzarme públicamente, acorralarme para que entregara todo sin resistencia. Durante los últimos meses de la enfermedad de mi padre, noté cómo Carlos intensificaba sus visitas al hospital, mostrándose atento y preocupado. No era por afecto hacia mi padre, ahora lo entiendo, sino por asegurarse de que estaba al tanto de los detalles de la herencia. Incluso llegó a sugerir que ayudara a papá a revisar su testamento para evitarle preocupaciones en sus últimos días. «Tu padre debería descansar tranquilo sabiendo que todo está en orden», insistió una noche mientras volvíamos del Hospital Virgen del Rocío. «Puedo recomendarle a mi abogado, es muy discreto y eficiente». Mi padre, débil pero con la mente clara como el agua del Guadalquivir, se limitó a sonreír cuando le mencioné la sugerencia de Carlos. «Ya he hablado con Ernesto», respondió, refiriéndose a su abogado de toda la vida. «Todo está exactamente como debe estar». En ese momento no entendí el significado completo de sus palabras. Ahora, frente a la mirada atónita de Carlos en la iglesia, comenzaba a comprender la magnitud de la previsión de mi padre. Mientras la iglesia se llenaba de inquietud, busqué en mi bolso de cuero negro, un regalo que mi padre me había hecho en mi último cumpleaños. «Para que guardes lo importante», me había dicho con una sonrisa cómplice. Extraje un sobre sellado con el emblema del bufete Quintana y Asociados. Los abogados, que habían permanecido discretamente sentados en la parte posterior, de repente se inclinaron hacia adelante con interés. El rostro de Carlos palideció ligeramente, aunque intentó mantener su postura arrogante. Doña Mercedes, sentada en la primera fila con su traje negro de pertegaz y su collar de perlas demasiado grandes para ser auténticas, se ajustó las gafas con dedos temblorosos. Algo en mi actitud le advertía que el guión que había preparado tan meticulosamente estaba a punto de sufrir un cambio inesperado. Coloqué los documentos sobre la pequeña mesa lateral donde minutos antes habían descansado las flores para mi padre. Los papeles crujieron en el silencio, inconfundiblemente oficiales con sus sellos notariales y firmas certificadas. «Antes de que sigas avergonzándote», dije con calma, mi voz llevando más fuerza de la que sentía por dentro. «Quizás deberías conocer la verdad». Mi risa había desconcertado a todos, pero mi confianza ahora los hacía inquietarse en sus asientos. Nadie esperaba que tuviera pruebas, y menos aún del tipo que desmantelaría sus planes por completo. La primera página mostraba la firma de mi padre, el testamento escrito con meticuloso cuidado por don Ernesto Quintana, notario y amigo de la familia desde hace 3 generaciones. Su despacho en la calle Sierpes de Sevilla había sido testigo de todos los eventos importantes de nuestra familia: nacimientos, matrimonios y ahora, esta última voluntad que protegería su legado. Carlos se acercó con pasos vacilantes. Su mano extendida hacia los documentos temblaba más de lo que hubiera querido mostrar. Su máscara de confianza se estaba resquebrajando, y la sonrisa arrogante que había acompañado su arrebato momentos antes había desaparecido por completo. «Esto no puede ser legal», murmuró, más para sí mismo que para los presentes. «Te aseguro que cada cláusula ha sido revisada exhaustivamente».
intervino don Ernesto, poniéndose de pie con la dignidad que solo los años de experiencia pueden otorgar. El señor Vega Montero fue extremadamente cuidadoso en la redacción de su última voluntad. Los ojos de Carlos recorrieron las palabras del testamento, cada frase drenando el color de su rostro. No solo mi padre me había dejado la herencia completa, sino que había especificado cláusulas protectoras que aseguraban que el dinero nunca podría ser reclamado por un cónyuge o un pariente político. La fortuna era exclusivamente mía, sellada, irrevocable y protegida contra exactamente el tipo de traición que mi marido acababa de revelar. El testamento detallaba meticulosamente cada propiedad: la finca principal en Jaén con sus miles de olivos centenarios, el piso en la Plaza de España de Sevilla, la casa de verano en Cádiz, las acciones en varias empresas españolas de renombre y, por supuesto, los 9 millones de euros en efectivo y valores que habían desatado la codicia de Carlos y su madre. Pero había más. Mi padre, con la sabiduría que siempre lo caracterizó, había incluido una cláusula especial que ahora provocaba que Carlos se tambaleara visiblemente. En caso de divorcio motivado por comportamiento deshonroso o interés económico comprobado por parte de mi cónyuge, yo retendría automáticamente todas las propiedades adquiridas durante nuestro matrimonio, incluyendo aquellas que figuraban a nombre de Carlos. Esto significaba que el piso de lujo en Marbella que Carlos había insistido en comprar como inversión, pero que misteriosamente había registrado solo a su nombre, la colección de relojes suizos que había acumulado durante nuestro matrimonio y las acciones en empresas emergentes que había adquirido con dinero de mi familia, todo volvería a mis manos. Mi padre siempre decía que la precaución no es desconfianza, sino prudencia. Comenté mientras observaba cómo Carlos leía y releía la sección que detallaba las propiedades matrimoniales. Parece que tenía razón. El padre Ignacio, incómodo ante la situación pero consciente de su papel como mediador espiritual, intentó calmar los ánimos. Quizás este no sea el momento ni el lugar. Al contrario, padre, interrumpió don Ernesto con firmeza. Don Antonio específicamente solicitó que su testamento fuera leído inmediatamente después del funeral, en presencia de todos los asistentes. Consideraba que la transparencia era la mejor manera de honrar su memoria. Los murmullos en la iglesia aumentaron. La tía Carmen, siempre pendiente del qué dirán, se abanicaba con vigor a pesar del frío de noviembre que se colaba por las antiguas vidrieras. Mi primo Javier, abogado como su padre, asentía con aprobación profesional al revisar de lejos la estructura del documento. Carlos buscó desesperadamente alguna laguna legal. «Esto no puede ser vinculante», insistió, su voz perdiendo la autoridad con la que había gritado minutos antes. «Tenemos bienes gananciales, comunidad de bienes». «En realidad no», intervino otro de los abogados, un joven pero brillante especialista en derecho familiar. «Como puede ver en la página 7, sección 3, usted firmó un acuerdo prenupcial bastante detallado justo antes de su matrimonio». El rostro de Carlos se contrajo en una mueca de confusión. «Yo nunca firmé». «Oh, pero lo hizo», confirmé, extrayendo otro documento del sobre. «¿Recuerdas aquella noche en la notaría de Madrid, cuando insististe en que firmáramos rápidamente unos simples trámites burocráticos para la compra del piso en Salamanca? Estabas tan apurado que dudo que leyeras lo que estabas firmando». La ironía no pasó desapercibida para nadie. Carlos, en su prisa por asegurar una propiedad que creía poder reclamar como suya, había firmado sin saberlo un documento que ahora lo despojaba de todo derecho sobre mis bienes y los adquiridos durante nuestro matrimonio. «Esto es un engaño», murmuró, pero sin convicción. Sus ojos traicionaban lo que su orgullo no quería admitir. Había sido superado en su propio juego. Don Ernesto, con la calma de quien ha visto muchos dramas familiares desarrollarse en su larga carrera, señaló otra sección del testamento. Su suegro también dejó instrucciones específicas sobre la gestión de las empresas familiares. La señora Lucía asumirá la presidencia del Grupo Vega Montero con efecto inmediato, con plenos poderes ejecutivos. Esta revelación provocó un nuevo murmullo entre los asistentes. Mi padre siempre había sido tradicional en muchos aspectos, pero en los negocios era sorprendentemente progresista. Había insistido en que estudiara economía además de arquitectura, me había llevado a reuniones importantes desde joven
y había ignorado a quienes sugerían que debería buscar un heredero varón para su imperio. Las mujeres Vega tienen más agallas que la mayoría de los hombres que conozco, solía decir con una sonrisa orgullosa. Los ojos de Carlos se movían frenéticamente sobre los documentos, buscando alguna salida, alguna palabra que pudiera malinterpretar a su favor, pero no había ninguna. Mi padre había sido demasiado sabio, demasiado cauteloso, demasiado protector conmigo. Observé cómo Carlos alcanzaba los papeles con manos temblorosas, intentando mantener la compostura frente a los presentes. La iglesia de Santa Eulalia, testigo silencioso de tantas historias familiares a lo largo de los siglos, ahora presenciaba el desmoronamiento de un hombre que había construido su vida sobre mentiras y ambiciones desmedidas. El sol de noviembre se filtraba por los vitrales, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como testigos invisibles de este momento de verdad. Afuera, Madrid continuaba con su ritmo incesante, ajena al drama que se desarrollaba entre estos muros centenarios, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Carlos pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, un gesto nervioso que nunca le había visto hacer en público, siempre tan cuidadoso con su imagen, tan obsesionado con parecer imperturbable. El nudo de su corbata de seda italiana, un regalo mío en nuestro último aniversario, parecía ahora asfixiarlo. «Esto tiene que ser un error», murmuró, su voz apenas audible. Ya no hablaba para la audiencia. El espectáculo que había planeado se había convertido en su propia pesadilla. Tu padre no podía hacer esto. Es injusto. Don Ernesto se aclaró la garganta. Si me permite, señor, don Antonio consultó con varios especialistas en derecho familiar y mercantil antes de redactar su testamento. No hay errores, se lo aseguro. Carlos levantó la mirada hacia mí, y por primera vez desde que nos conocimos, vi algo nuevo en sus ojos. Miedo, no el miedo pasajero ante un contratiempo, sino el terror profundo de quien ve derrumbarse todos sus planes, todas sus seguridades. Su rostro bronceado artificialmente en el solarium de su gimnasio exclusivo había perdido todo color, revelando la palidez de la derrota. «Lucía», comenzó, cambiando súbitamente de tono, abandonando la agresividad por una súplica apenas disimulada. «Tenemos que hablar de esto en privado. Esto es un asunto de familia». «Estoy de acuerdo», respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Era un asunto de familia hasta que decidiste convertirlo en un espectáculo público. Ahora es simplemente la verdad haciéndose visible para todos. Mi primo Javier, abogado como su padre y siempre pragmático, se acercó a nosotros. Creo que sería prudente continuar esta discusión en otro momento. Estamos en un funeral después de todo. Pero era demasiado tarde para recuperar la dignidad del momento. Carlos había roto todas las normas de decoro al lanzar su acusación frente a todos. Y ahora el destino le devolvía el golpe con igual crueldad. 9 millones, murmuró casi para sí mismo, como si recién ahora comprendiera la magnitud de lo que había perdido. Todo ese dinero, nunca fue el dinero lo que importaba, dije, aunque sabía que era inútil intentar que entendiera. Para Carlos y su madre, todo siempre había sido cuestión de cifras, propiedades, estatus. Mi padre me dejó algo mucho más valioso que euros. ¿Qué? ¿Sentimentalismos?, escupió, recuperando momentáneamente su arrogancia. No se pagan facturas con buenos recuerdos, Lucía. Se construyen vidas con ellos, respondí. Algo que tú nunca entenderás. El silencio en la iglesia era tan denso que podía cortarse. Los invitados intercambiaban miradas incómodas, algunos discretamente consultando sus relojes, otros fingiendo interés en los detalles arquitectónicos del techo barroco. Nadie quería estar allí, pero tampoco querían perderse el desenlace de este drama inesperado. Carlos volvió a revisar los documentos, como si esperara que las palabras hubieran cambiado mágicamente en los últimos minutos. Su dedo índice recorría líneas legales, deteniéndose en cada cláusula que sellaba su derrota. La máscara de sofisticación y seguridad que había cultivado durante años, el empresario exitoso, el marido atento, el yerno ideal, se desmoronaba visiblemente. «La empresa de cítricos en Valencia», dijo de repente, aferrándose a un último clavo ardiendo. «La compramos juntos. Está a mi nombre». Don Ernesto negó suavemente con la cabeza. «Me temo que no, señor. Si revisa el anexo 3, verá que aunque la escritura provisional estaba a su nombre,
La titularidad final fue transferida a un fideicomiso familiar, Vega Montero, según el acuerdo que usted mismo firmó en febrero pasado. Recordé perfectamente aquel día. Carlos había insistido en que firmara unos documentos urgentes, mientras yo preparaba las maletas para visitar a mi padre en el hospital. Son solo formalidades para la exportación de cítricos a Alemania, me había dicho. Confía en mí, lo he revisado todo. Aparentemente, él no había revisado lo suficiente sus propios documentos, o más probablemente, mi padre y don Ernesto habían sido más astutos de lo que él jamás podría imaginar. Esto es una conspiración, murmuró Carlos, pero su voz carecía de convicción. Su frente brillaba con sudor a pesar del frío de noviembre que se colaba por las antiguas paredes de piedra. Tu padre siempre me odió. Nunca me dio una oportunidad. Esta acusación me dolió más que su arrebato inicial. Mi padre, con su generosidad legendaria, había recibido a Carlos como a un hijo. Lo había invitado a cacerías en Toledo con sus amigos más cercanos. Le había presentado a contactos valiosos en el mundo empresarial. Incluso le había regalado un Rolex de oro en nuestra boda, un reloj que había pertenecido a mi abuelo. Mi padre te dio todas las oportunidades del mundo, respondí, sintiendo cómo la tristeza se mezclaba con la indignación. Te abrió las puertas de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestra historia, y tú solo viste cifras en una cuenta bancaria. Carlos intentó recomponerse, ajustándose la corbata y cuadrando los hombros. Un último intento de mantener la dignidad. No sabrás gestionar todo esto sola. Necesitas mi experiencia, mis contactos. Don Ernesto intercambió una mirada con mi tío Rafael, el hermano menor de mi padre y su socio durante décadas. Mi tío asintió imperceptiblemente antes de hablar. El Consejo Administrativo de Aceites Vega Montero ya ha sido reorganizado según las instrucciones de Antonio. Anunció con voz firme. Lucía presidirá con el apoyo de un equipo de confianza que hemos seleccionado cuidadosamente. Tu presencia, Carlos, no es necesaria ni bienvenida. Vi cómo la última esperanza abandonaba sus ojos. Ya no era solo el dinero lo que estaba perdiendo, sino también el poder, la influencia, el prestigio que había saboreado como yerno del respetado Antonio Vega Montero. Todo lo que había construido durante nuestros 5 años de matrimonio se desvanecía ante sus ojos. Tendrás noticias de mi abogado, amenazó, pero su voz sonaba hueca, desprovista de la autoridad con la que había gritado al inicio de esta escena. Los esperamos con interés, respondió don Ernesto con una sonrisa tranquila. Aunque le advierto que hemos preparado este caso durante meses, cada documento está en orden, cada firma verificada, cada cláusula respaldada por jurisprudencia sólida. Y entonces llegó el golpe final. Doña Mercedes, quien había orquestado gran parte de esta codicia, se levantó con dificultad de su asiento en la primera fila. Con su vestido negro de diseñador y sus joyas que intentaban aparentar más valor del que realmente tenían, avanzó hacia nosotros con pasos cortos y tensos. Ella había sido el susurro detrás de cada decisión, la mano que empujó a su hijo hacia la traición, la arquitecta de un plan que ahora se desmoronaba ante sus ojos. ¿Me permites?, dijo, extendiendo su mano enguantada hacia los documentos que Carlos sostenía. Su voz intentaba mantener esa falsa dulzura que empleaba en reuniones sociales, pero el temblor en sus palabras delataba su nerviosismo. Carlos le entregó los papeles mecánicamente, como un niño regañado que entrega la evidencia de su travesura. Doña Mercedes se colocó las gafas de lectura que llevaba colgadas de una cadena dorada alrededor del cuello. A sus 62 años, mantenía una apariencia cuidadosamente conservada, gracias a visitas regulares a clínicas estéticas de Madrid y Barcelona, pero ni el mejor cirujano podía disimular la amargura que había tallado líneas permanentes alrededor de su boca. Sus ojos recorrieron el documento, deteniéndose en secciones específicas, pasando páginas con dedos cada vez más temblorosos. El collar de perlas, regalo de mi padre en su cumpleaños, ironía que ahora me resultaba casi cómica, subía y bajaba con su respiración agitada. «Esto no puede ser», murmuró, su voz apenas audible. Antonio no podía hacer esto. Teníamos un acuerdo. Esta revelación hizo que varios de los presentes se inclinaran hacia adelante con renovado interés. ¿Un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo podría haber existido entre mi padre y esta mujer que siempre lo había menospreciado en privado? Don Ernesto, quien parecía anticipar esta reacción,
Extrajo otro documento de su maletín de cuero gastado. ¿Se refiere a esta conversación, doña Mercedes? Le entregó lo que reconocí como una transcripción, con el sello oficial de un notario en la parte superior. Mercedes lo tomó con manos temblorosas, y vi cómo su rostro, ya pálido, perdía el último vestigio de color. «Esto es ilegal», susurró. «No pueden haber grabado una conversación privada». «No fue grabada», aclaró don Ernesto con calma profesional. Don Antonio registró detalladamente cada una de sus propuestas, inmediatamente después de recibirlas, y las certificó ante notario. Una práctica perfectamente legal cuando uno sospecha que está siendo objeto de un intento de manipulación o extorsión. La palabra extorsión cayó como una bomba en la iglesia. Mi tía Carmen dejó escapar un pequeño grito ahogado, mientras el padre Ignacio murmuraba una oración en latín, quizás pidiendo paciencia divina ante este espectáculo impropio de un lugar sagrado. Miré a Mercedes con nueva curiosidad. ¿Hasta dónde había llegado en su ambición? ¿Qué tipo de acuerdo había intentado establecer con mi padre durante su enfermedad? La respuesta llegó cuando Mercedes, incapaz de contenerse, estalló. «Me lo prometió». Dijo que si yo convencía a Carlos de que el matrimonio funcionara, él le dejaría la gestión de las empresas. Dijo que valoraba mi discreción. Carlos miró a su madre con genuina confusión. «¿De qué estás hablando, mamá?» Pero Mercedes ya no podía detenerse. Como una presa que finalmente cede ante la presión, las palabras fluían incontrolablemente. «Tu suegro sabía que te casaste por dinero, Carlos. Lo supo desde el principio, pero estaba dispuesto a aceptarlo si demostrabas ser un buen marido y un gestor competente. Y lo arruinaste todo con tu impaciencia». La revelación me golpeó como una bofetada. Mi padre había sabido todo el tiempo que Carlos no me amaba. Había permitido que me casara sabiendo que era una farsa. Don Ernesto, leyendo mi expresión, se acercó y me habló en voz baja. Su padre esperaba que el amor pudiera crecer con el tiempo, señorita Lucía. Quería darle a Carlos la oportunidad de convertirse en el hombre que usted merecía. Pero siempre tuvo un plan B, por si acaso. Mercedes continuaba su diatriba, alternando entre acusar a Carlos por su imprudencia y lamentar la traición de mi padre. Su voz se elevaba cada vez más, atrayendo miradas escandalizadas de los asistentes al funeral. «Todos estos años», exclamó, agitando la transcripción en el aire, fingiendo interés en sus aburridas historias sobre olivos centenarios, escuchando sus planes para expandir el negocio familiar, todo para que al final nos dejara sin nada. Vi cómo algunas personas comenzaban a grabar discretamente con sus teléfonos móviles. Mañana, este escándalo aparecería en todas las revistas de Sociedad de Madrid y Sevilla. «El drama Vega Montero», titularían. La humillación pública que Carlos había planeado para mí se había convertido en su propio infierno. Mercedes se volvió hacia mí, sus ojos inyectados en sangre por la rabia y la frustración. «Tú», me señaló con un dedo acusador. «Siempre fuiste su debilidad, una niña mimada que nunca tuvo que esforzarse por nada. ¿Qué sabes tú de sacrificios? ¿De hacer lo necesario para sobrevivir?» Su ataque me habría herido en otro momento, pero ahora solo sentía una extraña compasión por esta mujer consumida por la amargura y la codicia. ¿Qué tipo de vida había tenido para convertirse en alguien capaz de planear durante años el saqueo de una familia que solo le había mostrado generosidad? «Lo siento, Mercedes», dije con sinceridad. «Siento que hayas desperdiciado tantos años en un plan que nunca iba a funcionar». Mis palabras parecieron atravesarla como un cuchillo. Su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad, como si mi compasión fuera el insulto final que no podía soportar. Abrió la boca para responder, pero solo salió un extraño sonido ahogado. «¿Mamá?» Carlos se acercó, notando cómo su madre se tambaleaba ligeramente. Mercedes llevó una mano a su pecho, el rostro contorsionado en una expresión de dolor. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y antes de que alguien pudiera reaccionar, su cuerpo se desplomó hacia el suelo de mármol con un ruido sordo que resonó en toda la iglesia. «¡Mercedes!», gritó mi tía Dolores, la primera en reaccionar. Un caos inmediato se desató en la iglesia. Carlos se arrodilló junto a su madre, llamándola frenéticamente. El padre Ignacio corrió hacia la sacristía, probablemente en busca del botiquín de primeros auxilios. Don Ernesto ya estaba al teléfono.
solicitando una ambulancia con la eficiencia que lo caracterizaba. «Denle espacio», ordenó mi primo Javier, quien había realizado un curso de primeros auxilios recientemente. Se arrodilló junto a Mercedes, comprobando su pulso y colocándola en posición lateral de seguridad. Observé la escena con una extraña distancia emocional, como si estuviera presenciando una obra de teatro particularmente intensa. Esta mujer, que había dedicado años a manipular a mi familia, ahora yacía vulnerable en el suelo de la misma iglesia donde acabábamos de despedir a mi padre. La vida tenía un sentido del humor oscuro y retorcido. Mi padre siempre decía que la verdad siempre sale a flote, como el mejor aceite. Nunca imaginé que presenciaría esa máxima de forma tan literal y dramática. «Respira, pero irregularmente», informó Javier. «Su pulso es débil». Carlos me miró desde el suelo, arrodillado junto a su madre, sus ojos suplicantes. «Llama a tu médico», pidió. «El doctor Fernández siempre atiende a tu familia. Por favor». Era la primera vez en años que veía sinceridad en su mirada. No era amor por mí, sino terror ante la posibilidad de perder a su madre. Por un momento, vi al hombre vulnerable detrás de la fachada de arrogancia y sentí una punzada de lo que alguna vez había sido amor. Mientras la sala se calmaba lentamente, guardé los documentos y los volví a colocar en mi bolso. Mi risa se había desvanecido, reemplazada por una tranquila e inquebrantable fortaleza. Miré a Carlos, que seguía arrodillado junto a su madre mientras los paramédicos la atendían. Habían llegado con sorprendente rapidez, probablemente porque el Hospital La Paz estaba a solo unas manzanas de la iglesia. «Parece un episodio de ansiedad severa», explicó uno de los sanitarios mientras colocaba un monitor de presión arterial en el brazo de Mercedes. «La presión está muy alta. Debemos trasladarla para una evaluación completa». Carlos asintió mecánicamente, su rostro una máscara de preocupación que por primera vez en años parecía genuina. Por un instante, vi al joven del que me había enamorado en la feria de abril, vulnerable, humano, sin la coraza de ambición y cálculo que había desarrollado con el tiempo. Don Ernesto se acercó discretamente mientras los paramédicos preparaban la camilla. «Todo está en orden, Lucía. Puede irse cuando lo desee, Ya hemos cumplido con las formalidades legales. ¿Quiere decir que esto...?» Señalé vagamente hacia la escena frente a nosotros. ¿Era parte del plan de mi padre? El abogado ajustó sus gafas con gesto pensativo. Su padre esperaba una reacción, aunque quizás no tan teatral. Conocía bien a su yerno y a su suegra. Sabía que mostrarían su verdadera naturaleza cuando creyeran que el dinero estaba al alcance de sus manos. Mientras los paramédicos levantaban a Mercedes en la camilla, Carlos se acercó a mí. Su corbata estaba torcida, el gel de su cabello había cedido dejando un mechón rebelde sobre su frente, y toda su presencia, normalmente tan estudiada y perfecta, se había desmoronado como un castillo de naipes. «Voy con mi madre al hospital», dijo, evitando mi mirada. No era una pregunta ni una invitación. Era simplemente la constatación de que nuestros caminos se separaban definitivamente en este momento. Asentí. «Es lo correcto». Nos miramos en silencio por unos segundos. 5 años de matrimonio, de compartir mesa y cama, de planes y promesas, reducidos a este momento incómodo entre dos extraños. «Lo siento», dijo finalmente, aunque no supe exactamente por qué se disculpaba. ¿Por su arrebato en el funeral? ¿Por años de mentiras? ¿Por un matrimonio construido sobre cálculos económicos en lugar de amor? «Yo también», respondí, y era verdad. Sentía la pérdida de lo que podríamos haber sido si la codicia no hubiera envenenado nuestra relación desde el principio. Cuando se dio la vuelta para seguir la camilla de su madre, supe que nuestro matrimonio había terminado, no por la herencia, sino por la confianza que había roto irreparablemente. Los invitados comenzaron a dispersarse, muchos evitando mi mirada, inseguros de cómo reaccionar ante el drama que acababan de presenciar. La tía Carmen se acercó tímidamente, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad mal disimulada. «Niña, ¿estás bien? ¿Quieres que te acompañe a casa?» Casa. La palabra resonó extrañamente en mi mente. ¿Dónde estaba mi hogar ahora? ¿En el apartamento que compartía con Carlos en Madrid? ¿En la finca familiar de Jaén? ¿O quizás en ningún lugar físico, sino en la nueva libertad que se abría ante mí? «Estoy bien, tía. Creo que iré a la finca».
Necesito estar cerca de los olivos de papá. Ella asintió, comprendiendo. Los olivos centenarios de nuestra finca familiar siempre habían sido un refugio para mí. Mi padre solía decir que tenían la sabiduría de generaciones en sus troncos retorcidos y la paciencia de los siglos en sus raíces profundas. Tu padre estaría orgulloso, dijo mi tío Rafael, acercándose con pasos lentos pero seguros, no solo por cómo has manejado esto, sino por la mujer en que te has convertido. Sus palabras desataron algo dentro de mí, lágrimas que había contenido durante toda la ceremonia, durante la confrontación, durante el colapso de Mercedes, finalmente encontraron su camino. No eran lágrimas de tristeza o humillación, sino de liberación. Mi padre había muerto, pero su protección continuaba a través de su previsión. Su amor se manifestaba en cada cláusula legal que había diseñado para resguardarme, en cada precaución que había tomado para asegurar que su hija no quedara a merced de quienes solo veían en ella una fortuna por explotar. Don Ernesto carraspeó discretamente. Señorita Lucía, cuando esté lista, debemos hablar sobre la gestión de las empresas. Hay decisiones que tomar, y su padre dejó instrucciones específicas sobre los primeros 100 días tras su partida. Sonreí a través de las lágrimas. Mi padre, siempre planificando, siempre previendo, incluso desde más allá de la muerte, continuaba guiándome. Mañana, respondí. Hoy necesito despedirme adecuadamente de él. El abogado asintió con respeto y se retiró, llevándose consigo al resto del equipo legal. La iglesia se fue vaciando gradualmente. El padre Ignacio se acercó para ofrecerme consuelo espiritual, pero percibiendo mi necesidad de soledad, se limitó a un breve apretón de manos y una promesa de estar disponible cuando lo necesitara. Pronto, solo quedamos mi tío Rafael, mi primo Javier y yo en la inmensidad de la iglesia. El ataúd de mi padre ya había sido trasladado al cementerio familiar en las afueras de Madrid, donde generaciones de Vega descansaban bajo cipreses centenarios. ¿Quieres ir al cementerio ahora?, preguntó mi tío. Negué con la cabeza. Iré mañana, sola. Papá y yo siempre tuvimos nuestras mejores conversaciones en privado. Mi tío sonrió, comprendiendo. Tu padre decía que eras la única persona que realmente lo escuchaba. No solo sus palabras, sino también sus silencios. Cuando finalmente salí de la iglesia, la tarde caía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. La plaza de Oriente se extendía frente a mí, con el Palacio Real al fondo como un testigo silencioso de las pequeñas tragedias y comedias humanas que se desarrollaban a sus pies día tras día. Me detuve en las escaleras, respirando profundamente el aire fresco de noviembre. A mi alrededor, la vida continuaba. Turistas tomando fotografías, vendedores ofreciendo castañas asadas, parejas paseando de la mano. Nadie sabía ni le importaba el drama que acababa de desarrollarse dentro de aquellos muros sagrados, y eso, curiosamente, me resultó reconfortante. El mundo seguía girando, y yo con él. Comencé a caminar sin rumbo fijo, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Detrás de mí quedaban la traición, la codicia y la humillación. Delante de mí estaba la libertad, la dignidad y la promesa de una vida donde nunca más permitiría que alguien dictara mi valor. El silencio de aquellos que había dejado atrás era mi victoria, y lo llevaba conmigo como una corona invisible pero poderosa. Mi padre me había dado más que dinero. Me había legado sabiduría, previsión y la fuerza para levantarme cuando otros intentaban enterrarme. Saqué el teléfono móvil del bolso y llamé a mi asistente, Sofía, quien seguramente estaría esperando noticias con ansiedad. «Prepara el coche», le dije. «Nos vamos a Jaén esta noche». «¿Está todo bien, doña Lucía?», preguntó con genuina preocupación. Contemplé la pregunta mientras observaba el atardecer sobre los tejados de Madrid. ¿Estaba todo bien? Mi padre había muerto. Mi matrimonio había terminado. Mi vida entera estaba a punto de transformarse. «No, Sofía», respondí con honestidad, «pero lo estará». Mientras guardaba el teléfono, una paloma levantó el vuelo desde una cornisa cercana, elevándose en espirales hacia el cielo cada vez más oscuro. La seguí con la mirada hasta que se perdió entre los edificios, libre y decidida, como yo.